Ya. Hola, buenas tardes a todos. Me gustaría comenzar manifestando mi respeto y cariño por todos los que tenéis o habéis tenido seres queridos, enfermos o fallecidos. Hoy nos acompañan a Alberto Artero. Lo voy a decir, voy a presentarlos como ellos han querido que los presente, by the way. Alberto Artero, socio y director general. Alberto, perdona un segundo. Es que se está conectando la gente. Tienes que darles un minuto o dos, si no, no lo oyen. Ah, sorry. Es que me había dicho que... No, cuando te dan el OK entran y ahora están conectándose todos. Estamos en 150. Dales un par de minutos, por favor. Perdonad. Sorry, son cosas del directo. Vosotros sabéis mucho más de esto que yo. Yo, como veis, soy un aficionado. No, está bien, está bien. Yo he visto el foro que hicisteis he visto el de Paco y Antonio y el de los médicos. No vi solo el principio del de los deportistas y la verdad es que tienes madera de moderador, ¿eh? Cuando dejes la presidencia de ahí, te puedes sustituir a Ferreras. Créeme que cuando pase el COVID, esto, ¿sabes? Intentó ser la pequeña ayuda de estos días, pero luego ya cada mochuelo a su olivo. Es impresionante esto. Mira, yo estaba comentando antes, que tenía el audio cerrado, que no me habéis estado siguiendo, que hacemos un foro Value todos los años presencial, que vienen Bestinver, Valor, Magallanes, bla, bla, y se inscribían presencialmente 300, 400 personas, que es la pera. Pues lo hemos pasado a virtual y tenemos 2.000 inscritos. 2.000. Qué barbaridad. Sí, sí. Está la gente ávida de algo que les entretenga. Yo creo que quitarse a los niños de en medio. Bueno, y también yo creo que porque es más sencillo, ¿no? Sí, acceder, ¿no? Que irte a un sitio en Madrid, a la otra punta y tal. Es total. Aquí es muy sencillo, ¿no? Puedes verlo, escucharlo desde tu casa y estás haciendo en casa y otra cosa y lo tienes ahí puesto. Sí, nosotros también hemos notado que la gente tiene muchas ganas de esas cosas, ¿sí? Es cierto. Total. Oye, esto empieza bien porque no hemos empezado. ¿Ya tengo preguntas? Es verdad. Alberto, perdona, ya tenemos casi 180 personas y están escuchándoos, ¿vale? Vale, fantástico. Bueno, entonces si queréis empezamos, ¿vale, Laura? Oye, bueno, buenas tardes a todos, que me gustaría comenzar manifestando mi respeto y cariño para todos los que tenéis o habéis tenido seres queridos enfermos o fallecidos. Hoy nos acompañan, y tenemos la suerte de que nos acompañen, a Alberto Artero. Les voy a presentar a todos conforme ellos han querido, para que no haya heridos. Socio y director general del Confidencial, firmó como S. McCoy desde el 2006 al 2017, si es correcto. Incluso algunos creían que eras Paco Paramés con un seudónimo, ya lo explicarás luego de qué se trata eso, pero eso fue lo que se comentaba en esos corrillos durante algún tiempo. Ya tendré la oportunidad de explicarlo, si te parece. También está con nosotros... Ahora solo puedo empeorarlo, claro. También está con nosotros Íñigo Evarrón, corresponsal financiero del País y presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica y pieza fundamental del libro Historia de la banca privada, que compartimos alguna batalla, ¿verdad, Íñigo? Sí, señor, desde luego. Un gran trabajo. Y luego está también Alfonso Ursía, que se presenta a sí mismo como escritor silenciado por el poder. Yo diré algo más. Diré que además ha sido distinguido con la Gran Cruz del Mérito Nadal, con el Premio Mariano de Cavia, con la Gran Cruz del Orden 2 de Mayo, con la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, pero sobre todo por tener una suerte que comparto, que es que si algo hemos hecho bien en esta vida, Alfonso y yo, fue nuestras bodas. Vaya señoras, ¿eh? Don Alfonso, estarás de acuerdo. ¿Y a qué nos han llevado? Sí. Tiene también una gran ventaja que está en el paraíso. Yo estoy aquí en Madrid, pero él está en el paraíso, que estoy ya intentando ver por la ventana de atrás el paisaje que tiene ahí en nuestra querida Cantabria, que seguro que es maravilloso. Bueno. Por cierto, fíjate si esto que hablaban las señoras, ahora mismo, como os comentaba, tengo ahí mujer, haciéndose cargo de 2 nietos que, si Dios quiere, están naciendo este día de hoy, para que vean la importancia de las cosas que hacen mientras nosotros creemos que estamos trabajando. Bueno, señores, al lío. A ver,
el otro día, y has hecho, Alberto, antes estabas hablando de un encuentro que tuvimos con Toni Nadal y con Sergio García, y Toni manifestó una cosa que me hizo pensar. Dijo que un buen entrenador o líder tiene que reunir fundamentalmente dos condiciones. Uno, tiene que estar preparado. Dos, tiene que buscar lo mejor para su jugador o para su equipo, no necesariamente para él. ¿Pensáis que la gestión del COVID es coherente con esto? Puede contestar cualquiera, según orden, lo que vosotros digáis. Esto es una tertulia de amigos. Yo creo que el asunto del deporte y el COVID es muy arriesgado, ¿eh? Muy arriesgado. Es decir, a mí me preocupa mucho claro, me figuro que son los intereses económicos, los que están empujando la recuperación de los deportes, de las ligas suspendidas, de los campeonatos de golf, de tenis, etcétera, etcétera, también clausurados. Yo no sé si se están aventurando excesivamente. Me preocupa mucho el fútbol, soy madridista. Me preocupa mucho el que no se puedan celebrar o el que se provoque la celebración de grandísimos eventos deportivos que a lo mejor este año, por una razón o por otra, no podrían celebrarse. Bueno, yo lo que entiendo sobre el tema que decía, se está preparado como puede estar preparado un deportista, como se puede preparar un deportista para sus pruebas. Pues hombre, evidentemente yo creo que nadie estaba preparado para una historia como esta. Yo creo que ha sobrepasado a todos los gobiernos. Yo creo que, hombre, algunos quizá han obrado con más rapidez o con más experiencia de alguna manera, pero desde luego no había ningún manual. O sea, esta crisis se ha entrado sin manuales. O sea, si no hubiera pasado lo que ha ocurrido. Yo creo que también la forma en la que se recibieron los datos de China, y ya no creo que haya nadie que no los cuestione, porque todo el mundo los considera imposibles de ser veraces. Yo creo que eso adormeció más y hizo que, bueno, pues que al final entrara este virus de una manera en las potencias más importantes de Europa, porque son Italia, Reino Unido, Francia y España los países que más están sufriendo y que supuestamente tenían más capacidad para estar preparados, ¿no? Entonces yo creo que es una crisis sin manuales. Entonces, a diferencia del deporte, aquí no había vivido esto nadie de ninguna manera. Y esto no quiere decir que no se hayan cometido errores, por supuesto. Yo creo que es indudable que se han cometido errores, ¿no? Pero ahora, preparación previa para esto es muy difícil, porque, bueno, el caso de Singapur o de algunos más yo creo que no son trasladables directamente a Europa, ¿no? Y aunque luego pues, Alemania sí es un caso más significativo para nosotros, otras... Y Portugal, ¿eh? Portugal. Sí, pero sigue siendo un país muy pequeño. O sea, yo creo que los países más grandes son más representativos. Pequeño que está al oeste. O sea, mi visión de esto, desde luego, es una visión un poquito más crítica, ¿no? Yo creo que hay un punto de inflexión que no se aventuró demasiado, que no es tanto el famoso 8M cuanto la suspensión del World Mobile. Yo creo que la suspensión del World Mobile debería haber sido una alerta para todos, ¿no? Porque es una percepción global sobre un evento global, ¿no? Que confluye en España, ¿no? Y yo creo que ahí deberíamos haber estado todos más alerta, los medios, por supuesto, los primeros de todos, ¿no? Pero yendo a lo que tú dices, Alberto, a mí me preocupa de esta crisis, estando completamente de acuerdo con Íñigo, que era imprevisible porque a todos nos ha cambiado la vida de un modo que no podíamos prever en ningún caso, pero sí que es verdad que yo creo que hacen falta dos cosas, ¿no? Hace falta por una parte preparación y hace falta por otra parte equipo, ¿no? Y yo creo que a esta crisis llegamos con un gobierno poco preparado, entre otras cosas porque lleva poco tiempo en el poder y está poco cohesionado, más allá de la orientación ideológica, y luego con un equipo pues muy mediocre, sinceramente, ¿no? Cuando tú tienes que entrenar las distintas áreas del campo, como puede ser el Ministerio de Trabajo, como puede ser el Ministerio de Sanidad, como puede ser, etcétera, 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 pues te encuentras con un equipo con poca experiencia de gestión y poco preparado para esto, ¿no? Entonces, yo creo que...
no solo es poco preparado por la improvisación, es poco preparado si coges el currículum vitae de una buena parte del Consejo de Ministros. Yo creo que tenemos en estos momentos un gobierno, primero, excesivo, escandalosamente excesivo el número de ministros, lo que se pone de asesores, lo que se pone de... Y luego tenemos un gobierno muy defectuoso en su mochila intelectual. Estoy de acuerdo. A ver, voy a mirar porque están entrando muchas preguntas. Dice, ¿por qué los periodistas españoles, esta ya es del público, son tan mojigatos cuando se entrevistan a los miembros del gobierno y no aprenden de sus homónimos anglosajones que no aceptan guiones predeterminados? ¿Por qué no son más incisivos, insisten en sus preguntas y no pasan a otra hasta que el político de turno se retrata ante la audiencia? Porque hemos perdido libertad. Hemos perdido libertad. El periodismo español ha tenido una fase de oro, que es cuando se recuperó la libertad después de la muerte de Franco. En el franquismo había una censura oficial, que era una censura absolutamente tonta y estúpida, y además dirigida a cosas absolutamente banales. Y luego hemos llegado a un punto en el que muchos periodistas se autocensuran ellos mismos. Hay más censura en estos momentos en la libertad de un periodista que anteriormente, porque se censura el periodista para no contradecir la línea editorial del medio de comunicación al que pertenece. Cuando uno de los grandes valores de la libertad es estar en contra de tu propia casa. Íñigo, Alberto, ¿queréis decir algo al respecto? Sabéis que la pregunta podéis darla por contestada o podéis saltar el que quiera, Eso... Bueno, yo tengo mi opinión, o sea que, vamos a ver, yo voy a hacer una digresión muy rápida, ¿no? A nosotros nos llaman cuarto poder y de hecho la convocatoria que nos has hecho, Alberto, se centra en la consideración de los medios de comunicación como cuarto poder, ¿vale? Yo que soy un tío naif, que he trabajado toda la vida en finanzas y que llegué a los medios de comunicación y cuando tuve una columna de mucha repercusión descubrí que el poder es real, ¿no? Es decir, que el poder de influir en la sociedad es real, ¿no? Si entendemos el poder como la capacidad de hacer que las cosas cambien, todo el mundo llegaría a la conclusión, ¿no? O sea, el poder bien entendido es la capacidad que tienes de hacer que las cosas cambien a mejor. ¿Qué es lo que ha sucedido en muchos medios de comunicación? Y esto es una realidad, ¿no? Y es la gran oportunidad que tuvo en su momento para nacer el Confidencial, de hecho, ¿no? Que ese a mejor se sustituyó por a mi favor. Es decir, el poder ejercido desde los medios de comunicación se convierte como un instrumento para hacer que las cosas cambien a mi favor. Y por lo tanto entran una serie de servidumbres, que son servidumbres ideológicas, servidumbres financieras, servidumbres sociales, que llevan a que se pervierta la labor del periodismo. Y esto, yo le voy a poner un ejemplo a los 225 que están conectados. ¿Cuántos de ellos, cuando han abierto algún diario de gran tirada nacional y han visto una noticia, han pensado más en la intención que en la noticia? Han pensado más qué quería el director o qué quería la editora con esa noticia que en la noticia misma. Pues bueno, desde el momento en que eso ocurre, el periodismo está muerto. Y además ocurre una cosa adicional, que es que el periodista se convierte en prescindible. Porque el momento que el periodista sirve al editor y no al público, se convierte en prescindible. Entonces esa es la realidad que ha funcionado hasta ahora. Entonces yo creo que eso sucede mucho. Dicho esto, tú haces una pregunta muy genérica que yo creo que había que parcelar mucho más. Yo entiendo que hay periodistas que puede suceder y que yo no los voy a juzgar porque no lo sé, pero creo que hay periodistas también que no lo hacen. Y un ejemplo paradigmático sería Carlos Alsina, desde mi punto de vista. Bueno, yo estoy más de acuerdo con Alberto que con Alfonso. O sea, yo creo que no se puede generalizar. Como yo tampoco creo que todos los gestores de fondos son iguales y no puedo pensar si todos son malos o buenos, creo que unos son mejores que otros, pues también en el periodismo también existe eso, existen unos mejores que otros y existen unos medios mejores que otros. Y bueno, pues yo creo que evidentemente no es un momento sencillo para el periodismo porque en el momento que todas las resultados sufren, la independencia de los medios sufre y también a sus periodistas. Y esto es lo que está ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir en los próximos meses. Pero bueno, no creo que el periodismo español sea peor que el periodismo
británico en general, porque es que en general yo creo que todo comentario es siempre incorrecto. Entonces yo creo que hay casos y hay casos, ¿eh? Y bueno, yo creo que en España no se hace un periodismo malo. Lo que pasa es que también hay que ver qué público tenemos y eso se ve muy bien ahora cuando llega el momento de pagar por la información. Yo creo que hay dos tipos, bueno, ya te estoy hablando con dos extraordinarios periodistas. Hay dos tipos de periodismo, que es el periodismo de información, que es el que debe intentar, sin infectarlo, informar de la verdad, y hay otro periodismo que es el periodismo de opinión, en el cual se debe respetar la verdad del que lo firma. O sea, la pequeña verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad en el fondo no existe. Aquella frase de aquellos versos de Antonio Machado a mí me parecen muy petulantes. La verdad no la verdad y ven conmigo a buscarla. La tuya guárdatela. Es decir, que había que ir con don Antonio Machado para encontrar la verdad. No, no, no. La verdad es la suma de las verdades subjetivas de los que firman. En el momento en que los que firman los artículos de opinión se someten a las directrices de la empresa, a las directrices del empresario, entonces su verdad desaparece. Ya no existe ni su verdad, que no es otra cosa que un punto minúsculo dentro del gran océano de la verdad. Oye, hay otra pregunta que nos mandan del público que básicamente creo que le habéis contestado, porque dice, ¿dónde está la raya entre el código deontológico de informar con objetividad y la editorial del medio para el que escribe / informa el periodista? ¿No tienen la impresión que manda la editorial del medio? Básicamente creo que lo habéis contestado. Bueno, es justo lo que decía Alfonso ahora, ¿no? Sí. O sea, hay dos formas, y estoy muy de acuerdo, que es, o sea, hay una parte que es la informativamente pura y otra parte que debe ser la opinión, que es la que sujeta y la que sustenta el que escribe, el abajo firmante, ¿no? Entonces, bueno, debe ser distinto. Yo creo que para mí uno de los peores problemas de los medios es cuando influyen con su punto de vista editorial en la información, en la noticia, y la van dando una vuelta suficiente como para que ya parece noticia, pero en realidad es opinativa. Yo creo que eso es lo peor, en mi opinión. De hecho, hay otra pregunta, que ya enlazo con esta, que es posterior, que dice que ¿de dónde nace la ideología? ¿Nace del gobierno que presiona a los medios para que luego los periodistas, o nace de los periodistas que al final consiguen influir en el gobierno y luego acaba? O sea, ¿dónde está el huevo y la gallina? En todo esto ha preguntado un oyente. Bueno, yo hablo desde una óptica que es muy distinta a la de todos los demás, ¿no? Porque nosotros en la pizarra del Confi que preside nuestra sala de reuniones viene nuestro propósito, nuestra misión y nuestros valores, ¿no? Y hay un propósito esencial que es hacer de la sociedad española una sociedad mejor, ¿no? Y eso que podría ser una frase bonita, que se quedara ahí en la pared y que no tuviera mayor recorrido, la realidad es que condiciona enormemente el desarrollo de todo el proyecto periodístico del Confidencial, ¿no? De tal manera que uno de los elementos esenciales en los que eso se plasma es que nosotros carecemos de línea editorial. Es decir, por definición dijimos, en la medida en que queramos representar a una mayor porción de la sociedad española, no podemos posicionarnos ni ideológicamente ni económicamente hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y por lo tanto tenemos esa libertad para actuar, pero es evidente que en el espectro de los medios de comunicación pues se percibe a medios de derecha, se percibe a medios de izquierdas, medios de centro derecha, medios de centro izquierda, y eso está condicionado por una figura que en Internet se desvanece un poquito más, que es la figura de la propia editorial del medio. Dicho esto, es verdad que yo, como tengo una aproximación, ya digo, desde las finanzas y desde una formación empresariales al mundo del periodismo, pues lo puedo ver quizás con un poquito más de frescura. Es evidente que suceden dos cosas. Una, que el medio se va adecuando al perfil de sus lectores. Eso es una realidad, es decir, nosotros que nacemos como un medio para las élites, para los que hemos llamado lectores influyentes, que es gente que gestiona, decide, prescribe, etcétera, pues es indudable que pesa más la noción liberal que la noción socialdemócrata. Esto es una realidad. Y no lo hacemos de manera forzada, no instruimos a nadie. De hecho, tenemos grandes socialdemócratas en el Confidencial, entre otros Carlos Sánchez, que trabajó mucho tiempo en Expansión, pero la realidad es así, ¿no? Y luego hay otra realidad también, que no nos llevemos a engaño, que al final
salvo informaciones objetivas, como puede ser un hecho relevante de la CNMV, que no admite mucha interpretación, pero en general todo lo que se suele publicar es a interés de parte. Es decir, que tú tienes una fuente que está interesada en que conozcas algo. Pues un interés positivo, quiero que conozcas algo bueno de mi empresa, o un interés negativo, quiero que conozcas algo malo del competidor. Entonces, es verdad que se juntan tres cosas, que hay una decisión editorial que permite segmentar un público, que nosotros hemos renunciado a ello, que hay una convergencia de abajo arriba, de la gallina al huevo, entre tus lectores y lo que tú publicas, porque al final estás sometido al dominio de la audiencia y siempre quieres conectar con un lector que te es cada vez más fiel. Y luego, en tercer lugar, que hay una realidad, que es que cuando se publica informativamente algo, es muy raro que no sea interés de parte. Que la fuente no tenga un interés para revelártelo, ¿no? Es una realidad. Bien, pero yo creo que el que la fuente tenga un interés, que estoy completamente de acuerdo, que siempre lo hay, esa es la labor del periodista, intentar no trabajar solo para la fuente. O sea, Indudablemente, por eso se tiene varias fuentes, efectivamente, Íñigo. Bueno, aparte de tener varias para comprobarlo, también es para temperar un poco el mensaje sesgado que probablemente tenga esa fuente. Y luego, claro, tú tienes que tener ahí esa reflexión de decir, oye, no escribo para mi fuente, eso es lo primero que tienes que saber, pero sobre todo porque no escribes para el interés que pueda tener tu fuente, ¿no? Yo creo que es muy importante que los periodistas, y en economía sobre todo, pues hagamos la labor de intentar irnos mucho más de esa sola fuente y luego además ser mucho más didácticos, que yo creo que eso también es muy importante y que creo que deberíamos serlo más en economía, pero bueno, eso es otro asunto distinto. A mí me parece honesta la línea editorial de un medio, y yo creo que una persona que pertenece a ese medio, si es periodista de información, pues me figuro que estará de acuerdo con esa línea editorial, y si es periodista de opinión puede opinar lo que quiera. Y ese medio tiene que respetárselo. Está hablando, Íñigo, de un gran diario como es El País, socialdemócrata. Está hablando, Alberto, de un Confidencial, de los más prestigiosos, si no el más prestigioso, que no tiene línea. Efectivamente, yo creo que eso de los confidenciales ha cambiado un poco el periodismo. Pero ponerlo un poco en la situación mía. Yo escribía en un periódico conservador, liberal conservador, que tiene una radio que nadie sabe lo que es, que tiene una cadena de televisión que tampoco se sabe lo que es, y que tiene otra cadena de televisión que es de Cierra Podellita. Entonces, claro, yo estaba hecho un lío. Y como yo creo que lo menos importante dentro de ese grupo tan extravagante es el periódico, pues entonces pues han empezado por el periódico. Porque eso es así. Es decir, yo no me puedo identificar con la línea editorial de mi grupo empresarial porque no la tiene, porque tiene todas. Es una Macedonia de frutas. No, y sobre todo porque tú eres un periodista de opinión y como tal, escribas donde escribas, tienes que tener tu opinión, ¿no? Como, por cierto, yo observo que hay gente que escribe en El País que me da la sensación de otra ideología, hay gente cuando es de opinión y gente que escribe en El Confidencial que puede tener una carga ideológica. Son artículos de opinión, que es distinto que información. Por supuesto, ya no es en el país ha habido siempre un abanico de periodistas de opinión muy respetable, y claro, pues eso. Lo que pasa es que yo creo que un periodista, vamos a ver, si un señor se mete en una fábrica de ladrillos, tiene que saber lo que son los ladrillos. Lo que no puede es meterse en una fábrica de ladrillos y que fabriquen globos. Eso es un poco lo que me ha pasado. Okay. Tengo otra pregunta, me entran por el WhatsApp. Esta es un poquito más afirmativa que pregunta. Dice, ¿se ha ocultado y falseado información apostando por una maquinaria que inventa periodistas, likes en páginas oficiales? ¿Esto está aquí para quedarse? ¿O es un exabrupto de esta situación, de este gobierno, y en principio es algo que no debería volver a pasar? No ya el hecho de que haya grupos, parece interpretar de la pregunta, que haya grupos políticos que lo hagan, que sea el propio gobierno. ¿Esto ha sido un salto o un mostramiento?
el periodismo no puede ser un espectáculo. Ni Íñigo, ni Alberto, ni yo hemos participado jamás en el espectáculo. En este momento, la gran influencia que tiene en los circos españoles son unos programas de debate inmundos, que no sé quién ha llevado a esa gente y dónde estaba metida esa gente hace unos años, que son los que están influyendo en la sociedad española. Antes, yo recuerdo, yo fui uno de los fundadores, el más jovencito quizá de las tertulias de Luis del Olmo. Aquello era una maravilla, pues se mezclaba el periodismo con el humanismo, con la profesión. Yo tenía una tertulia en la que estábamos con Antonio Vallejo Nájera, Alberto Closas, estaba yo, bueno, y ahí se hablaba de todo, Y entonces ahora mismo, eso es muy difícil de encontrarlo en el periodismo. Ninguno de los tres señores que estamos aquí, con los cuatro, con el abuelo de dos, hemos participado en el circo. Nos hemos dedicado a nuestro. Y ahora mismo lo que impera en España es un circo de pedorros. Alberto, Íñigo, ¿queréis decir algo? En fin, bueno, yo creo bueno, es que yo creo que no era una pregunta, era una afirmación. Bueno, no. La pregunta era, y queda claro, es si en principio habéis visto un salto por el hecho de que, entre comillas, sea el propio gobierno el que participe en estas cuestiones, y si pensáis que esto está aquí para quedarse, que va a ser ya lo que pase, imagino que también serán otros países, como Trump, que hace cosas, o que en principio pensáis que esto es un hecho en el que la sociedad es como, ¿sabes? Que una vez que llega y dice, espera, esto no puede ser más, tenemos que rebajar, esto es inadecuado, no nos merecemos esto. Bueno, yo no sé si se refiere exclusivamente a la historia esa famosa de los likes en el Ministerio de Sanidad, que es un tema que se está investigando. Habla de un periodista inventado espérate. Sí. No sé muy bien, hay un caso que es el de los likes en la cuenta de Facebook del Ministerio de Sanidad, que está en investigación y que no ha llegado a una conclusión. A mí, vamos, no tengo ni idea quién lo ha hecho. El que lo ha hecho me parece una torpeza descomunal, porque meter 200, 300, 500 likes, cada uno más raro que el otro, con nombres rarísimos y tal, era evidente que se iba a detectar que era un pufo. Entonces, bueno, no sé quién lo ha hecho, y si lo ha hecho el gobierno, espero que se tomen las medidas correspondientes contra los responsables de tamaña fechoría. Pero bueno, esto no, yo creo que hay que tener un poco de cuidado, porque yo creo que es que en esta crisis, en esta pandemia, se está viendo como nunca yo había visto antes, que hay unas realidades paralelas y la gente está siguiendo unas realidades que no existen. Entonces se creen unas cosas que realmente no están existiendo y se van creando una serie de bulos y una serie de convencimientos que funcionan en paralelo a la realidad y la gente se lo está creyendo. Entonces, bueno, yo pienso que de verdad es muy importante ir a los medios que responden de lo que se publica y no informarse por las redes sociales en las que nadie es responsable de lo que aparece ahí. Y además, si no te das cuenta que en España ha desaparecido, hombre, uno de las máscaras de la cultura, que es la ironía. En España no entienden la ironía. Es decir, tú pones cualquier cosa en un tuit irónico y la gente se lo toma muy en serio. Yo escribí un artículo y digo, cuando escribí en ABC, una tercera, Antonio Mingote cumplía 85 años y entonces siempre habíamos puesto maravillosamente bien a Antonio Mingote. Pues dije, bueno, pues yo voy a escribir de los defectos de Mingote. Y escribí que perseguía a las señoras por el Parque del Retiro y les ponía zancadillas. Escribí que pinchaba los globos de los niños y los niños se ponían a llorar. Escribí que le tiraba piedras a los patos del estadio. Bueno, pues no te puedes imaginar la cantidad de gente que escribió protestando de cómo yo, amigo de Antonio Mingote... Pero si era tu íntimo amigo. Si era tu íntimo amigo. Sí, exactamente. Bueno, pues que la gente no entiende la ironía.
me entenderá. Y si no se entiende la ironía, un país que no se entiende la ironía, que no diferencia lo que es la ironía, el humor o la chabacanería, pues tiene muy poco que hacer. Fíjate, Alfonso, estando de acuerdo contigo, yo voy aguas arriba, ¿no? O sea, yo estoy completamente de acuerdo con Íñigo y creo que los medios tenemos que hacer una reivindicación del papel de los medios, ¿no? Yo voy a muchos foros y me preguntan en todas partes por las fake news y digo, mira, las fake news en el Confidencial no existen, porque creemos en el periodismo de periodistas, es decir, creemos en el valor del periodista como la persona que tiene el criterio suficiente como para identificar que algo es noticiable, ejecutarlo de manera rigurosa y responsable y además hacerlo de manera excelente. Con lo cual, nosotros tenemos una plantilla de 170 personas, de los cuales 100 son periodistas. Y por lo tanto, a mí, este debate de las fake news en mi medio no existe. No existe porque, como dice Íñigo, cada medio y en concreto cada periodista es responsable de lo que publica. Pero ahora, a día de hoy, antes la distribución era muy fácil, ¿no? Porque tú publicabas un periódico que una persona iba a un kiosco, lo adquiría y tenía una difusión restringida, ¿no? Entonces estamos confundiendo lo que es la producción con lo que es la distribución. La distribución es a través de unos señores que tienen sus propios intereses, que son las redes sociales y que son básicamente monopolios extraordinariamente generadores de caja y que además quieren cogernos a los medios cada vez de una manera más directa, pues ofreciéndonos determinadas iniciativas y determinadas alternativas para que cada vez estemos más unidos a ellos. Por ejemplo, Facebook con Facebook Instant Articles o Google en su día con Google News o con el servidor de publicidad de Google o con lo que sea. Y está bien, me parece bien, oye, ellos pueden hacer lo que quieran. Pero el problema no es ese, porque eso va a existir siempre. Antes se distribuía a través de Boyacá a los kioscos y ahora se distribuye de otra manera, de manera mucho más universal y el conocimiento, por lo tanto, se expande. Pero el gran problema de esto es que no hay criterio. A mí lo que me deprime es que las fake news, las historias estrambóticas, las situaciones extravagantes, pero que lo digo en relación con lo que publicamos los periódicos y lo digo en relación con lo que prometen los partidos políticos. Y la gente es capaz de asumir realidades que son financieramente imposibles por el hecho de que no hay una formación. Entonces el problema viene de arriba. Solo se puede manejar una sociedad sin educación. Y es lo que ha pasado en este país y en muchos países, por supuesto. Porque no hay formación y sobre todo porque en los medios de comunicación hay unos responsables y los señores que opinan firman. Y entonces, en el momento en que se mantenga el anonimato, donde puede entrar cualquier persona en cualquier cuenta a decir las mayores barbaridades en las redes sociales, mientras no se acoto a eso, va a ser muy difícil controlar mira, a mí me divirtió mucho, porque incluso en la información hay la medio verdad que el periodista hace uso de ella y puede convertirse en una gran mentira. Que fue la primera vez que el arzobispo de Canterbury fue a Nueva York, 1916, me parece que es, barco, por supuesto, y le advirtieron, tenga cuidado su gracia, porque en Estados Unidos no son tan respetuosos los periodistas como en Inglaterra. Si le hacen alguna pregunta que sea un poco indiscreta, responda por la pasiva. Y llegó el arzobispo de Canterbury a Nueva York, donde estaban esperándole muchos periodistas así vestidos como Elliot Ness, con el y todas esas cosas. Y uno de ellos le preguntó, señor arzobispo, ¿qué le parece que haya tantas casas de putas en Manhattan? Y el arzobispo dijo, hay muchas casas de putas en Manhattan. Y aquel chico, al día siguiente, publicó en su periódico, lo primero que preguntó el arzobispo de Canterbury al llegar a Estados Unidos, ¿hay muchas casas de putas en Manhattan? ¿Mentira? No, pero bueno, pero hay que adecuar y saber Sí, yo, por terminar, y yo creo que Alfonso ha dicho una de las claves, es el anonimato. Yo siempre a la gente le pregunto, cuando me dicen, mira, he visto no sé qué, y digo, ¿quién lo ha dicho? No sé, me ha llegado. Pues si no sabes, desconfía. O sea, si no hay nadie que responda por esa información, desconfía. Siempre. Y eso es lo que yo creo que todo el mundo debería hacer. Y es el reino del anonimato. O sea, ahí todas las barbaridades, todas las calumnias, todas las injurias, todas se dicen y son anónimas. Y no sabes quién te lo dice. Pues a mí me insultan. Yo quiero saber quién me insulta. Si ese señor está ofendido conmigo, tiene todo el derecho a manifestármelo. Y a manifestármelo duramente. Yo también tengo derecho a saber quién es el que lo ha hecho para responderlo. O para pedir perdón.
Yo creo que hoy hay una noticia que es importante y relativa a este tema. Y yo creo que es importante que la gente lo sepa, porque más de 100 investigadores y doctores de todos los países, incluidos los más importantes de Estados Unidos, han pedido a Facebook, a Google y a Twitter que controlen las redes porque estaba perjudicando muchísimo para la solución de la pandemia, del COVID. Que todos los bulos que estaban circulando por sus redes hacían daño y le complicaban mucho más la recuperación de enfermos, con teorías absolutamente absurdas de que si el té cura, que si hay que hacer esto para curar y tal. Y les dijeron que lo que han hecho hasta ahora, las grandes redes que mencionaba Alberto, no es suficiente. Y que para atacar esta pandemia hay que controlar las redes. Y ellos son los que manejan, son las tuberías de esas grandes redes las que se benefician y las que tienen una responsabilidad para controlar. Pero no se han referido a los medios, se han referido al manejado de las redes que los tres grandes compañías. Oye, me vais a permitir una pequeña prevaricación porque llega una pregunta de un vecino de Ollambre. Y yo ante eso siempre inclino un poquito que le gustaría saludarte, Alfonso, porque te aprecia. Y básicamente lo que dice es, ¿creéis que la prensa estáis colaborando con que haya un gobierno que de verdad favorezca que la gente quiera montar empresas? ¿O los pequeños empresarios tenemos que entender que no es nuestro momento? Yo a nuestro querido vecino de Ollambre le contesto que yo afortunadamente no soy empresario, no tengo capacidad para ser empresario. Yo no podría ser ni presidente de la comunidad de propietarios de mi casa, porque soy incapaz, pero yo noto en estos momentos que a los empresarios, sobre todo a los pequeños empresarios, se les está ahogando de una manera brutal en las actuales circunstancias. Tengo otra pregunta que dice, ¿puede el periodismo actual, con su escasa independencia económica, ser independiente del poder político? ¿Pero quién ha dicho que es escasa de independencia económica? Esta no lo sé. Mira, igual que el vecino de Ollambre se llama Ignacio, no voy a dar más datos, que los ha puesto, por si acaso él no lo quería poner solo para, ¿sabes? Pero si quiere, ya mandará otra y entonces daré más datos. Esta es espectadora anónima. Bueno, yo creo que sí. O sea, de hecho, nosotros ayer tuvimos consejo de formulación de cuentas del Confidencial. Pero vosotros vais bien, Alberto. Vosotros más dinero que un torero. Pero me han hecho una pregunta de si podemos ser independientes. Y yo lo que estoy diciendo es que nosotros el año pasado facturamos unos 20 millones y pico de euros brutos y tuvimos un EBITDA de 6 millones de euros, un beneficio neto de 4, creando 30 puestos de trabajo y con una posición de caja de 6 millones de euros. Y no creo que nadie pueda decir que el Confidencial está al servicio de nadie, sinceramente. O sea, no creo que nadie pueda decir que el Confidencial hace campaña por alguien, hace campaña contra alguien, etcétera, porque la independencia tiene valor. ¿Qué es lo que ha sucedido en la sociedad española? ¿Por qué el Confidencial se ha consolidado y por qué un medio independiente puede funcionar? Primero, porque respeta la independencia de sus periodistas. Y nosotros trabajamos para un producto, no para una cuenta de resultados. De hecho, nos viene la cuenta de resultados porque somos fieles al producto desde el principio. Y hay una serie de líneas rojas que nosotros nunca jamás vamos a traspasar. Segundo, porque en un entorno de polarización de la sociedad española, no tener línea editorial y recoger todas las opiniones y todos los conceptos hace que la gente converja hacia ti. Y por lo tanto, que esa independencia te hagas el prescriptor. En un momento en que la gente está tan confundida, lo acabamos de ver, nosotros creemos que somos un medio prescriptor que ayudamos a la gente a formarse el criterio. Y eso es un elemento absolutamente fundamental y absolutamente crítico. Y tercero, hacemos dinero básicamente porque somos leales y favorecemos relaciones de largo plazo. Es evidente que con la crisis nosotros vamos a sufrir una merma sustancial de nuestra cuenta de resultados, sustancial, pero con nadie llegamos y decimos, oye, échame una mano
a ver si puedes y tal, sino que cuando nos han dado, nos han dado, y cuando nos quitan, y ahí está la libertad del anunciante hacia nosotros. Otra cosa es que un anunciante dé 1 millón de euros al medio, al medio 1.000 euros. Entonces yo levantaré la mano y diré, oye, mira, creo que me estás tratando mal, pero a partir de ahí la independencia pasa por construir relaciones de largo plazo que no estén condicionadas por el último euro que me va a dar la gente. Entonces, ¿se puede ser independiente y ser rentable con independencia de medios políticos? Sí. La publicidad institucional y confidencial es menos del 3% de su publicidad total. Yo puedo ser perfectamente independiente. Ojalá me mintieran un 10%, ojalá, pero a lo mejor no me interesa. Por cierto, ha escrito el autor de esta pregunta diciendo que se llama Miguel Sáez Palacios, ¿vale? Que no quería quedar como anónimo, supongo que habrá sido por economía procesal, y luego ha escrito diciendo eso. Pero yo, Alberto, lo que contestas, yo creo que la pregunta era genérica. Para mí quizás, y digo quizás, esto es una opinión personal, la historia confidencial es una historia bonita, y con eso, entre otras cosas, porque otros medios no han podido hacer lo mismo, ¿no? Claro. O sea, no sé si la respuesta es que el confidencial es la norma o que el confidencial es la excepción o la norma. Esa es la pregunta, yo creo. Que lo diga Íñigo, que lo ve desde fuera. No, yo creo que el confidencial tiene una peculiaridad clarísima, que es que nace solo para ser un medio online. Total. Entonces, no tiene ningún tipo de lo que llaman las herencias estas, ¿no?, tan pesadas. Sí. Los legacies famosos. Los legacies famosos, no hay ningún legacy, y esto le da una agilidad y aparte de ser de los primeros y que entra clarísimamente con una idea muy, muy, muy clara, porque una línea muy tecnológica, porque los socios venían de Telefónica y eran gente con las ideas muy claras en aquel momento, y esa es la visión importante que mucho yo creo en ese proyecto. Y entonces se adapta muy bien a la evolución de los tiempos. Es decir, entra perfectamente y entra sin los legacies y entra ya con un formato que no ha hecho más que ir creciendo. O sea, que yo creo que eso... Yo, Alberto, yo os quería hacer una pregunta, porque yo soy muy antiguo y soy muy de papel. ¿Cómo veis el futuro del papel en el periodismo? Yo lo veo por alusiones directas, lo veo muy con un futuro negro, la verdad. No sé muy bien cuál va a ser. Yo creo que la pandemia le ha dado un golpe más, probablemente, a la difusión del papel, porque ya si encima de todo hay una dificultad física por acceder al kiosco y todo esto, pues es un golpe más. Pero es verdad que yo creo que el producto de papel es un producto distinto al de la web. O sea, el que compra un periódico en papel es que le gusta que alguien le organice, le ordene y le priorice todas las informaciones de las últimas 24 horas, y él las aloje en un soporte que es distinto al del ordenador que tenemos ahora y que hemos comentado antes que era un poco frío para ciertas cosas. Entonces, es que yo no concibo, por ejemplo, leer un libro si no es... Bueno, los libros no han tenido mucho éxito fuera del papel, curiosamente. Sí, exactamente. Pero yo creo que o sea, durará lo que duren estos lectores que están dispuestos a pagar, que normalmente son los de más edad, están dispuestos porque les gusta que alguien les cuente de una manera resumida, jerarquizada y bien organizada todo lo que ha pasado el día anterior, y que las webs, por su propia forma de ser y por este tema que siempre están cambiando y que no siempre lo más importante es lo que va arriba, sino lo último muchas veces y tal, en fin, que la jerarquía de la organización no es lo mismo, pues no les gusta y prefieren eso. No sé lo que durará. Pero yo creo que hay un paso más allá, Íñigo, que nosotros, por ejemplo, el 85% de nuestros accesos ya son móviles y es versión móvil, ¿no? Entonces, esto que tú señalas quizás es lo que yo más echo de menos en los nuevos consumos de información por parte de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que gusta del periódico? Porque, oye, en función de las columnas que lleva el titular, en función de los apoyos que lleva, en función si hay editorial o no, y en función del recorrido que tienen interiores, eres capaz de percibir la realidad de una noticia. Esto en escritorio lo hemos salvado El País, nosotros y el resto de los medios, pues con un titular igual a 4 columnas, con una serie de apoyos, un bloque central, etcétera. Pero desde el momento que tú tienes un chorro de noticias en móvil, que es como está consumiendo básicamente la gente, eso se pierde, ¿no? Y eso ahonda un poco, de manera indirecta, porque no lo buscamos nosotros, en ese aborregamiento que decíamos antes, ¿no? En el momento que tú tienes una suerte de timeline donde todas las noticias parece que pesan lo mismo, por más que intentes hacer apoyitos, pero el móvil te da para lo que da,
ya te digo, el 85% de nuestro tráfico es móvil a día de hoy, se banaliza un poco la información y adquiere el mismo valor relativo cualquier información y no somos capaces de potenciar su valor editorial, por decirlo así, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Y yo creo que no sé si eso puede tener un efecto contrario al final, que la gente tenga como una sensación de tener mucha información pero sin ninguna valoración. Eso entonces, yo creo que algo que aportamos los medios es valorar. Entonces, si está todo ese chorro que tú cuentas, que es así, entonces da lo mismo una persona que se ahoga en una playa de Alicante con un problema gigantesco del Banco Central Europeo, no sé, en fin, es que no puede ser. El español, y yo no sé, ni Alberto, el español, de Albertos, el español no se fía de lo gratuito. Fíjate, yo creo que si hay una cola donde se venden naranjas a €1 la bolsa y otra cola y otro sitio donde se regalan naranjas, la gente compra, hace cola en la del euro. No, hay una desconfianza por todo lo que te dan sin que te cueste. Pues ojalá sea así, porque tanto Alberto como nosotros estamos en la tesis y en el plan de que se empiece a pagar por la información. Y yo sí creo que es muy importante. Alfonso, hay una pregunta personal. Me dice un oyente que por lo visto le gusta mucho ABC y tal. Dice que ¿por qué te fuiste de ABC? No, yo fui de ABC por una... mi ADN es ABC. Yo me fui de ABC por un malentendido que tuve con el que era en ese momento el director de ABC, José Antonio Zarzalejos. Y luego, pues, acaba de fundar Luis María Ansón La Razón. Yo había trabajado muchos años con Luis María y me fui a La Razón, y en La Razón he estado 16 años. Y ahora no he tenido un malentendido con nadie. He tenido bueno, me han cortado la cabeza porque no intereso en estos momentos a la empresa por razones, en mi opinión, de mi independencia. Y lo entiendo. Hoy, la empresa, yo soy partidario de la empresa libre y de la economía de mercado. O sea que no... yo entendí perfectamente cuando Monseñor Setién pidió mi cabeza cuando yo trabajaba en la COPE con el Olmo, que es cuando en la Navidad donde se produjo el atentado en la Casa Cuartel de Zaragoza, pues le preguntaron a Monseñor Setién qué opinaba, que hay que tener narices para preguntarle eso a un obispo. ¿Qué opina usted del atentado de Zaragoza? Y dijo Monseñor Setién: hombre, no me gusta hablar de cosas que ocurren fuera de mi diócesis. Y era Navidad, y entonces yo escribí recité ahí un epigrama que decía en el portal de Belén: nadie toca la zambomba porque un hijo de Setién ha colocado una bomba. Tenía toda la razón Setién, que era consejero de la COPE, en pedir mi cabeza. Claro que la tenía, y yo asumí ese riesgo. Pero lo de ABC fue un malentendido y lo de ahora ha sido diferente. Por cierto, Alfonso, esto no tiene nada que ver y es absolutamente personal, ni con mi empresa ni con nada. Pero de forma personal nunca te agradeceré lo suficiente la valentía que has tenido con defender a la gente amenazada. Te lo agradezco de verdad. Muchas gracias. Hay otra pregunta aquí que dice que me da la sensación que España, además de un confinamiento físico, sufrimos un confinamiento moral y somos excesivamente dependientes del Estado. Situación que algunos gobernantes aprovechan. Esperamos saber cómo nos soluciona la salida de la crisis, en vez de, como en otros países, que son menos dependientes e intentan ser más protagonistas con un Estado como dinamizador. ¿Qué opináis de esto? Yo creo que ahí saben mucho más Íñigo y Alberto que yo. No sé. La verdad, no sé exactamente a qué se refiere. Yo creo que el confinamiento moral no existe. O sea, no, yo creo que pregunta más bien por la dependencia. Hombre, España no puede ser un país globalmente subvencionado y dependiente del papá Estado
sí tiene que tener, por supuesto, unas disposiciones contra los más desheredados y más necesitados, pero efectivamente que se ha perdido un poco el concepto del individualismo. El individualismo que es un poco el alma de Europa, es el triunfo del individuo sobre la masa. Bueno, en Estados Unidos también son muy seguidores del individualismo y yo no sé si todo el mundo sabe que el gobierno de Washington ha enviado una cantidad entre 1.500 y 1.700 dólares a cada persona. O sea, que sería como un acto absolutamente, no sé, por llamarlo soviético. Y eso no ha hecho Donald Trump. Quizá en una situación excepcional, porque lo mismo que te mandan los 5.000 dólares, te mandan un paradón. Bueno, pero estamos en una situación excepcional y el Estado norteamericano ha funcionado así, con unos parámetros completamente extraños a su forma de ver las cosas. Aquí también se están haciendo cosas, yo creo que completamente anormales y que no podrían mantenerse en el tiempo. Si no estaría una economía, es que es inviable, además, yo creo. A raíz de eso que comentas, Íñigo, yo leí un artículo que me llamó mucho la atención, que hablaba de la gestión del COVID. Esto era básicamente referido a Estados Unidos, pero decía que había una correlación entre los países que habían gestionado el COVID con gobernantes tipo, bueno, pues casi todos los de Europa, o sea, los de Polonia, los de Chequia, los de Eslovaquia, los de Alemania, los de Portugal, tal, un poco en función, por así decirlo, de los ciudadanos, y los países que básicamente tenían en su liderazgo lo que llamaban yonkis del poder. Siendo Trump, lo identificaban como eso, como una persona que no concebía el unirse con nadie, ni el respetar pactos, ni verdades, nada, era él o él, y por tanto que hacía muy difícil que la gente se fiara, uniera, y luego encima acababa diciendo que acababan básicamente también queriendo controlar los mensajes, o la prensa, o lo que sea, porque tenían que ir cada vez a un público menos libre y más recalcitrante y más fervoroso de lo suyo, pero que a su vez no pudiera contestar. La pregunta sería, ¿pensáis que España está más bien en uno de los polos, en otro, o en algún lugar entre medias? Siendo Trump un extremo y siendo, pues no sé, Merkel o el presidente de Portugal ¿sabes? O otro, ¿no? De tantos países que parece que se lo han hecho bastante mejor, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que estamos más cerca de los países europeos, de la media de los países europeos. En esta crisis yo creo que sí se ha visto algunos tics del gobierno que es muy criticables y que ha tenido que corregir. Como por ejemplo el tema de las preguntas hechas a través de su portavoz de comunicación. Y ahí ha tenido un error enorme y ha tenido que corregirlas y ahora ya se hacen de manera abierta y directa, de una manera más inexplicable, porque ha tenido ese tema que no le ha llevado a nada más que a un desgaste mayor como otros que ha tenido, ¿no? Pero en España se pregunta, y preguntan todos los medios, todo tipo de medios, en las ruedas de prensa, bueno, siempre se puede mejorar y no vamos a decir que es una libertad absoluta, en fin, todo lo que hemos hablado antes, vale, pero se preguntan, ¿no? Y bueno, en otros países, bueno, o sea, Donald Trump suspendió las ruedas de prensa durante varios días porque dijo que los periodistas solo preguntan en su contra para fastidiarle y que luego no ponen lo que él dice. O sea, esto es el prototipo exacto del jefe de Estado paranoico que quiere controlar los medios. O sea, lo definió él mismo. Él mismo hizo una definición perfecta, ¿no? Volvió a aceptarlo, y digo. Sí, hombre, es que no podía. No. Es que no podía. Estados Unidos es que Estados Unidos es Estados Unidos. No, pero él dijo lo que pensaba, que es algo que Bolsonaro también ha vuelto a decir en algún momento. Entonces, bueno, yo creo que hay esto. O sea, y son países que no les está viendo bien, ¿eh? Es que hay una correlación bastante clara entre países que se comportan así, los que está yendo mal, lo reflejaban en el artículo, porque luego ponían, y creo que eso está siendo el caso. Y Putin, ¿eh? Bueno, sí, a ver, es que Putin no es una democracia. Bueno,
Putin no es una democracia. O sea, No, exactamente. No, eso no es una democracia como nosotros entendemos esa palabra. Yo empiezo a no entender como democracia lo que tenemos en España en estos momentos. Y yo creo que todavía estamos a tiempo de que con influencias externas o lo que sea, Sánchez, el presidente que ganó las elecciones con minoría, pero que no, Sánchez, dándole siempre un margen de 6, 8, un año de plazo, se desentienda del cáncer que tiene con su alianza con los podemitas, que son los que han creado todos los problemas. Bueno, yo creo que esta es una reflexión que podían hacerse los partidos que no llegaron a un acuerdo antes de que formara gobierno. Bueno, ¿qué les parece que se haya elegido de facto como guardianes anti-fake news a Neutral o Maldita.es, instituciones dirigidas e integradas por periodistas de un mismo signo ideológico, concretamente La Sexta, y colaboradores del PSOE? ¿Suena a broma mal gusto? Hombre, suena sobre todo al negocio. No te he entendido, perdona, Alfonso. Que suena sobre todo a negocio, a intereses. Y ya está. Yo, desde luego, de Maldita.es no tengo ni la más mínima queja, ni coincido en nada en lo que ha preguntado esta persona, en absoluto. Es verdad que Neutral sí está llevado por una persona que es más, tiene una ideología más evidente, pero precisamente es una de las periodistas que más pregunta, que más repregunta y que más cuestiona todo, como alguien decía al comienzo de esta conversación. Entonces, bueno, hay que ver si queremos las cosas de una manera o de otra, o cómo las queremos en cada momento de una forma, pero Maldita, quien lo conozca, quien lo siga, no creo que pueda decir que no ha criticado a este gobierno. Tiene muchísimas críticas a este gobierno. No sé lo que piensa Alberto. Yo bueno, es que no lo conozco, sorry. No conozco ni a uno ni a otra. ¿Y el otro, Alberto? No, yo tampoco. Yo sé la parte Neutral por Ana Pastor y coincido contigo en el diagnóstico que haces, y la verdad es que Maldita no tengo ni idea. No tengo ni idea, no tengo opinión. Pues yo os recomendaría que lo siguierais como cuenta, porque es una cuenta, yo creo que muy profesional. No tenía, yo lamentablemente no lo ubico, no es. Hemos llegado a la hora, señores. Si queréis decir que hay que ser respetuosos con el horario que nos hemos comprometido, entonces, si queréis decir algo más para despediros de todos nuestros oyentes, estáis cordialmente invitados. Darte las gracias a ti, Alberto, por esta oportunidad, gracias a Íñigo y gracias a Alberto, y que para mí ha sido un auténtico placer estar aquí y compartir esta hora con un mundo periodístico que todavía está amparado en el señorío. Bueno, yo por mi parte comentar dos cosas, ¿no?, que no me gustaría que se quedaran en el tintero, ¿no? La primera de ellas, y son dos oportunidades más allá de los medios, ¿no? Yo creo que los medios pues tendrán también que hacer sus deberes, ver cómo han llegado a esta crisis, ven qué pueden sacar de bueno esta crisis, y probablemente llegan a un mal momento donde muchos de ellos estaban levantando la cabeza y de repente pues viene una circunstancia complicada, ¿no? Pero lo más relevante para los medios pues será preservar su independencia, y yo lo que abogaré desde siempre y desde el Confidencial siempre lo hemos dicho, que todo lo que sea que podamos ayudar a preservar el ecosistema de medios, pues bienvenidos sean. Pero yo creo que tenemos que valorar, porque sé que muchos de los que nos escuchan ahora son empresarios, dos cosas, ¿no? La primera de ellas es la oportunidad que esto supone de una vez por todas para intentar cambiar España, ¿no? Es decir, no podemos tener un modelo productivo de los años 70 basado en ladrillo, en turismo y en ensamblaje. No podemos tener un tamaño de las empresas que son micropymes o pymes. Tenemos que ser mucho más generosos y crear grandes corporaciones. No podemos pretender desarrollar una actividad que está concentrada en nuestro país, porque es verdad que se ha exportado más, pero de 1 millón y pico de empresas que exportan en España, 1 millón exportan 50.000 euros, que no es nada, que si quitas el coste de aprovisionamiento, transporte, flete, servicios aparte, pues es un ridículo. Entonces yo pediría a todos los empresarios que aprovechen este momento para reciclarse y para ejercer presión de abajo arriba, intentar recuperar un mercado interior que está destrozado de 1000 cosas, ¿no? Y luego, en segundo lugar, y en esto coincido con Alberto por formación, yo creo que deberíamos recuperar 3 cosas, ¿no? La primera de ellas,
deberíamos recuperar la autoridad bien entendida, es decir, la autoridad como aquel que nos procura el bien. Y hemos aceptado cualquier autoridad y eso no lo debemos hacer y como sociedad civil deberíamos rebelarnos. La autoridad buena es aquella que procura nuestro bien y que procura nuestro bien a largo plazo, ¿no? En segundo lugar, recuperar la austeridad, que va a venir impuesta, pero no es la austeridad del gasto, sino la austeridad de las pequeñas cosas, ¿no? La capacidad que estamos viendo con esta crisis de recuperar las pequeñas cosas y de cómo un abrazo, hemos descubierto por fin, es mucho más importante que un like. Y en tercer lugar, recuperar la espiritualidad, ¿no? Recuperar la trascendencia. Estamos aquí para dejar una huella. Yo tengo 5 hijos porque es la mejor huella que puedo dejar para el futuro, porque tengo una visión trascendente de mi vida, ¿no? Entonces, que todos intentemos dar esta visión trascendente de la vida, que si trascendemos la realidad actual, todos tendremos mucho más ánimo para hacer cosas de cara al futuro y seremos mucho más felices. Bueno, mi despedida la quiero enfocar de una manera distinta desde el punto de vista de los periodistas y un poco en representación a los periodistas de información económica con los que trabajo y con los que estoy en la Asociación de Periodistas de Información Económica. Creo que los que nos escuchan deben ser conscientes de que los medios hay que pagarlos si quieren información de calidad, tienen que pagarla. Los periodistas no vivimos del aire, nos cobran lo mismo en el supermercado que a los demás y que el que paga con cacahuetes tiene monos. Entonces, no hay más remedio que yo creo que pagar por la información, pensar que los periodistas, si no reciben un sueldo digno, no podrán hacer un trabajo digno, no serán igualmente independientes, si lo tienen, y que las principales sociedades avanzadas tienen medios de pago en los que los consumen pagan por ellos. Y yo creo que esta es la historia en la que estamos metidos, en la que puede dar un salto de calidad. Que nadie pida la calidad cuando no está dispuesto a pagar nada por ella, ¿no? Y yo creo que este es el gran reto que tiene también una parte de la sociedad española. Y es verdad que cuando se paga, creo que se puede exigir mucho más. Y de hecho es una exigencia clarísima, porque si dejas de pagar, el que está ahí en esa cuenta de resultados lo ve claramente, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Creo que también así se puede practicar un periodismo más crítico y creo que en España no estoy de acuerdo con que el periodismo, como algunas preguntas han intentado o reflejaban de una manera subliminar, no creo que el periodismo sea un periodismo tan malo ni tan sometido a los poderes. Yo creo que hay periodismo bueno y hay que buscarlo y hay que apoyarlo. Y bueno, y por lo demás, yo quiero agradecer al banco porque creo que es importante estos foros en donde entramos personas no habituales como Alfonso o como Alberto Artero, porque creo que de verdad es muy importante que la gente no siga los bulos, no siga las redes, no siga el periodismo anónimo, que normalmente es falso y tiene unos intereses enormes, sin ninguna duda, y por eso es anónimo, y por eso no da su nombre y no da la cara. Y si no da la cara, se puede dudar siempre de él. Y nada más, o sea que Alberto, gracias, y por supuesto Alfonso, un honor, y Alberto Artero también, por compartir con vosotros. Pues muchas gracias a los tres. Siento mucha envidia sana de esa ventana que tienes ahí detrás, Alfonso. Me gustaría muchísimo poder estar en mi querida tierra, pero cuando nos lo permitan, si Dios quiere, regresaré. Y sorry a los oyentes que no he podido hacer todas las preguntas, porque es imposible. Si es que no puede ser más bonita porque se rompe. Y que un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Y que salga todo muy bien los 2 nietos. Muchas gracias. De eso se está encargando quien de verdad sabe la familia, que es mi mujer. Ahora a nivel mañana, si Dios quiere. Enhorabuena. Adiós, hasta luego. Adiós. ¿Billy? No, estoy buscándolo. Porque esto, no sé de quién es esto. ¿Es de la abuela o es de tu padre? Esto. Es de la abuela, me parece.
¿Lili? Ah, no, mira, aquí está. Lo voy a poner aquí. Vale.